Bueno, tenemos el honor de tener aquí, en una noche muy especial, a Monseñor Jorge García Cuerva. Creo que es la primera vez, además, que se asoma a la televisión como obispo, como arzobispo de Buenos Aires. Para mí es un honor enorme, Monseñor, que esté acá. Y en una noche cuyo significado nos empezará a explicar ahora. Un significado que creo que tiene sentimientos muy encontrados en el corazón y en las entrañas, creo, de nuestro pueblo, y por eso no va a ser fácil ponerlo en pocas palabras. Por un lado, indudablemente lo que tenemos es la enorme tristeza de la partida física del Santo Padre. Sabíamos que estaba enfermo, como sabemos que se nos van a morir los viejos, pero cuando llega el día uno experimenta una orfandad muy grande. Y la muerte indudablemente nos provoca interrogantes, angustias, miedos. Hoy ir a ver a la gente, ver sus rostros, la gente que nos contaba sus experiencias, sus recuerdos de Francisco. Pero también para los cristianos es muy fuerte pensar en qué momento se está yendo, que es justamente en la Pascua, la celebración más importante para los cristianos, en la cual creemos verdaderamente que la muerte no tiene la última palabra y que en la cruz Jesús finalmente con su resurrección venció esa muerte para siempre. Con lo cual, habiendo recibido ayer la bendición al universo, la bendición universal que da el Santo Padre, con su mensaje pascual leído por otro cardenal, y después esa plaza repleta y donde él se dio como un baño de pueblo, como última caricia de la humanidad hacia el Santo Padre. Y digo, los sentimientos son encontrados porque hay mucho de dolor, mucho de tristeza, como dije al comienzo, e indudablemente también para nosotros la esperanza de la resurrección y la alegría del Evangelio, que fue lo que nos propuso vivir siempre. Su primer documento, Evangelii Gaudium, creo yo un documento programático, un plan de gobierno prácticamente, insiste el Papa con que la Iglesia tiene que salir al mundo a transmitir la alegría del Evangelio. Creemos en un Dios que está vivo. Y el Papa hablaba de todas las periferias existenciales que necesitan del anuncio de la buena noticia del Evangelio, ¿no? Incluso usaba algunas expresiones muy porteñas o muy argentinas, como los cristianos no pueden tener cara de vinagre, la Iglesia no se puede transformar en un museo de recuerdos. Insisto, cuando el Papa nos planteó lo de la alegría, tenía que ver con una alegría profunda que necesita el mundo. La Iglesia tiene este mensaje de la buena noticia y nos lo envía a predicar. Entonces, es un día difícil de poder en pocas palabras decir qué significa. Creo que también el paso del tiempo nos hará entender. Lo que sí es real es que se nos fue un líder mundial, creo que se nos fue el Padre de todos. Yo decía hoy en la primera misa que celebré en la catedral que se fue el Padre de todos, pero que como Padre de todos siempre está atento a los hijos más enfermos, más débiles, más frágiles, y por eso también fue el Padre de los pobres. El Padre de la misericordia, como lo escuchaba recién a usted en la editorial, la misericordia como valor supremo también, no solamente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, Dios es misericordia, sino también lo que va a significar eso en el trato entre nosotros. Y al mismo tiempo, decía yo, el Papa y el Padre de la alegría, ¿no? Entonces, el Padre de todos, el Padre de los pobres, el Padre de la misericordia, el Padre de la alegría. Y creo que ahí nos deja un legado enorme que será el que tendremos que tratar de concretar, ¿no? Siempre digo, mucho aplauso para el Papa en algún momento, mucha crítica, pero lo que no hubo fue lectura a fondo de su magisterio, lo que no hubo fue conocimiento directo y no a través de sus pseudointérpretes, y entonces hoy nos queda conocer su magisterio y por sobre todo concretarlo. Ese es el gran desafío. A mí me gustaría comentarle a los que nos están mirando y a los que lo están mirando a usted, que usted, además de sacerdote, de arzobispo, es historiador. Entonces, si encarna ahora el rol de historiador y le tiene que explicar a alguien en una clase de historia qué es el magisterio de Bergoglio para la historia de la Iglesia, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está lo que no había antes, digamos? Yo creo que lo que hizo Francisco, y lo hizo con palabras, con reflexión y fundamentalmente siendo el Papa de los gestos, el Papa de los símbolos, con pocas cosas, con pocas palabras, con pocas cosas o con frases sencillas decía cosas muy profundas y las hacía entender por todos. Creo que lo que el Papa hizo, imaginemos que esta es la mesa del mundo, bueno, puso sobre la mesa grandes temas que me parece que por lo menos
como iglesia y como humanidad estábamos dejando un poco de lado. Como pudo haber sido el tema ecológico, la casa común, el cuidado del planeta, el calentamiento global, la encíclica Laudato Si. Puso en el medio de la mesa lo que significó la exclusión, la marginación y la pobreza. Recordemos que su primer viaje fuera de Roma es a la isla de Lampedusa, en el medio del Mediterráneo, y desde allí denuncia fuertemente que el Mediterráneo se había transformado en el cementerio del mundo. Con lo cual instala el tema de los refugiados, instala el tema de los migrantes. Fue también uno de sus últimos mensajes en los últimos días, incluso habiendo sido su última audiencia con el vicepresidente de Estados Unidos. Pone en el medio también y arriba de la mesa lo que significó la necesidad de transparencia, de austeridad y de reforma interna de la Iglesia. Hablábamos de lo que era el lugar de la mujer, como hoy tiene el gobierno del Vaticano una mujer al frente, lo que era la transparencia en las finanzas, el hacerse cargo del tema de los abusos, doloroso tema, pero que había que también encararlo fuertemente. Es decir, yo les diría que fue el Papa que puso temas pendientes o temas desconocidos en el medio de la mesa para generar debate, para que instalen esos temas, y creo que nos obligó a todos a mirar hacia allí, como diciendo, quizá estábamos mirando hacia otro lado, quizá la humanidad miraba hacia otro lado. Habiendo compartido con él en varios momentos, yo siempre digo que uno tomaba conciencia de lo que era Bergoglio para la humanidad. Siempre reproché un poquito a los argentinos, me permití decir, a Bergoglio no lo dejamos ser Francisco. ¿Qué quiere decir eso? Quiero aclarar que estamos viendo fotos, bueno, no esta específicamente. Esta es la foto con el vicepresidente de Estados Unidos. Es la última. Estas son todas fotos de Víctor Boullé, que fue durante mucho tiempo el fotógrafo de la Presidencia de la Nación, y que ha registrado imágenes muy lindas de... Ahí está Víctor, de Francisco. ¿Qué quiere decir que a Bergoglio no lo dejamos ser Francisco? Creo que los argentinos lo hemos metido siempre en nuestras internas. Yo creo que el Papa jugaba en ligas mayores, en diálogo con el mundo, en debates que generaban, bueno, cuestionamientos fuertes a nivel mundial. Hablaba y fue un apóstol de la paz que habló de las guerras, habló de lo que significaba el negocio de las armas, el negocio del narcotráfico, que pidió hasta el último día por la martirizada Ucrania, que entraba en diálogo, digo, con todos cuando estuvo en el Capitolio y entró recordando que todos éramos hijos de migrantes, y eso fue muy fuerte que lo diga en el seno de los Estados Unidos. Y después nosotros estábamos discutiendo si le sonreía o no al presidente de turno en una foto. Evidentemente jugaba en ligas mayores y nosotros creo que no llegábamos a Primera D, ¿no? Digo, y honrando a los equipos de Primera D. Quiero decir, nosotros estábamos, me parece, muy atrás y no terminamos de comprender lo que significó siempre. Y por otro lado, creo que quizás creyéndonos un poquito el ombligo del mundo, todo lo que el Papa decía o todo lo que el Papa hacía, creíamos que estaba pensando en los argentinos. Nos quedamos en la chiquita. Eso si que para mí ha sido... Si usted tuviera que definir, sí, caracterizar la relación de Francisco con la política. ¿Con la política argentina? No, en general, con el fenómeno político, con el fenómeno del poder, también con la política argentina. Yo creo que Bergoglio, un hombre de la Iglesia que sabía hacer política para anunciar y para concretar el el mensaje del Evangelio. Claramente el Papa recordó siempre una frase de Pío XI que decía que la mejor política es la expresión más alta de la caridad, pero la mejor política entendida como el poder al servicio del pueblo, al servicio de los más humildes. Y en ese sentido creo que él entendió siempre la política como una herramienta para poder mejorar la calidad de vida de la gente y con los valores del Evangelio, con lo cual creo que fue un hombre claramente de poder, claramente un hombre de la política, pero vuelvo a insistir, desde la Iglesia, ¿no? Un religioso que usaba de la política para lo que tenía que ver con la concreción del Evangelio en la realidad concreta, en la sociedad concreta, ¿no? La doctrina social de la Iglesia fundamentalmente es eso, y eso es más allá de Francisco, es la reflexión de la Iglesia y la reflexión desde los principios del Evangelio de cómo poder mejorar la vida de la gente en la sociedad. Hubo mucha demanda, mucho pedido, inclusive de sacerdotes, obispos, etcétera, para que viniera a la Argentina, hasta hace poquito tiempo.
¿Cuál es la razón por la que ese viaje nunca se realizó? Siempre se supone que él tenía miedo a ser manipulado, a caer preso de las contradicciones locales. Sinceramente, ¿Eso es así? pudo haber sido uno de los elementos. Yo reconozco que no ha sido un tema que hablé con él directamente, habiendo compartido cada vez que iba mucho tiempo y habiendo dialogado en la cotidiana. Yo cuando iba estaba siempre con él y me gustaba escucharlo. Recordemos que yo no lo conocía antes, habiendo estado en Buenos Aires, sino que nos fuimos conociendo después. No fue un tema que yo hablara directamente con él. Yo sabía, y esto sí lo expresó públicamente, que él tenía pensado un viaje en el año 2017, que era Argentina y Chile, que eran los países que le quedaban un poco de América Latina, y que no se pudo dar porque hubo un tema con las elecciones de Chile, creo que se adelantaron. Bueno, sí. Eso significó que no se diera en ese momento. Después es verdad que él tenía una agenda como muy apretada con otros países y ese retraso después me parece que bueno, no generó de nuevo el momento oportuno. Creo que se fue como perdiendo la oportunidad. Algunos decían por qué no vino inmediatamente cuando fue electo, que vino a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Brasil, hubiese sido bueno, una oportunidad. Y sí, pero era con el diario del lunes. Eso me parece. Ahora, voluntad de él de venir la hubo siempre. Lo que es real, también me parece, es que bueno, un viaje que como podía ser bueno, la concreción del viaje, para nosotros iba a ser una alegría enorme, pero para él quizá iba a ser el viaje más exigente, con lo cual en los últimos años yo creo que también había una cuestión física, psicológica, emocional, no sé si a ser manipulado, pero claramente los argentinos muy apasionados íbamos a generar, bueno, pasiones encontradas, ¿no? Yo hoy celebré la misa en la Basílica de Flores, como usted recordó. En la Basílica instamos al diálogo. Había muchos jóvenes, me dijeron. Muchos jóvenes, muchísima gente. Estaba explotada la iglesia, afuera había muchísima gente. Calculamos más de 5.000 personas, una cosa impresionante. Y estaba la vicepresidenta de la Nación, y había autoridades del gobierno de la ciudad, estaba Pérez Esquivel. Y en el gesto de la paz, yo planteé esto, digo, si estamos recordando al Padre de todos, qué lindo que es regalarle entre todos un momento de unidad, respetando la diversidad. Pero el Papa fue también el Papa de la fraternidad universal, de eso nos habló tanto y soñaba con eso. Yo de hecho leí un texto de la Fratelli Tutti, una de sus encíclicas en esa línea. Salimos, que yo iba a darle una nota a los medios en la vereda y cuando se iba la vicepresidente, un grupo de personas reducido, pero totalmente a contramano, empezaron a gritarle y a agredirla. Me pareció innecesario, absolutamente innecesario. Es como que celebramos algo, escuchamos algo, pero después en la calle volvemos a lo mismo de siempre. Y creo que ese tipo de cosas, no sé si a él le quitaron ganas de venir, no lo voy a interpretar a Francisco y mucho menos ahora, pero entiendo que nunca estuvimos muy como preparados para recibir su visita. Ahora, de la misma manera yo digo, creo que nunca dejó de estar entre nosotros porque creo que también hubo muchos que trataron y tratan y tratarán de llevar adelante el sueño que él tenía como iglesia, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia cerca de la gente. Esta iglesia... Si miramos esto desde el punto de vista de la Argentina, sí. Yo hablaba hoy de una experiencia a la que usted está tan ligado desde muy joven, que es la evangelización, la pastoral en el conurbano, sí. Y entre los más pobres, las villas, etcétera. ¿Qué significa Bergoglio para esa historia de la iglesia local? Sí, yo creo que significa... no digo solo como papa, ¿no? Sino como arzobispo de Buenos Aires. Claramente. Una de las sensaciones más espectaculares que yo tuve en el encuentro con el pensamiento de Francisco fue cuando en el noviembre del 2013, a pocos meses de ser papa, empiezo a leer esta Evangelii Gaudium, este documento, yo estando en ese momento como sacerdote en el barrio de Tigre, en el barrio San Pablo, y después ese mismo año voy nuevamente a La Cava, a la Villa La Cava. Donde ya había estado. Donde ya había estado. ¿Cuántos años pasó en las villas viviendo? Y fueron prácticamente 20, los 20 años de sacerdote. Sí. 20 años. 20 años de sacerdote, cuando siempre yo cuento la anécdota, octubre del 2017... Yo cumplía 20 años de cura, los 20 años entre los barrios de Tigre y de San Isidro, la Villa La Cava, y dije, soy el sacerdote más feliz, estoy feliz acá y me quedaré para toda la vida, y a los 10 días me llamaron para ir a Lomas de Zamora. Para ir de obispo auxiliar de Lomas de Zamora. A Lomas de Zamora. No, lo que yo digo es que cuando leí ese documento yo dije, acá está lo que siempre estuvimos pensando algunos
y quizá teníamos que plantearlo casi pidiendo permiso. ¿Qué era? Era esta idea, lo voy a decir con alguna frase de una señora cuando nos dijo, el Papa habló de tenemos que ser callejeros de la fe. Y una señora del barrio dijo, eso nos lo copió a nosotros. Digo, bueno, no es que nos lo copió a nosotros, sino que veníamos en la misma línea, pero el Papa lo pensó antes seguramente. Creo que Bergoglio interpretaba lo que era la fe del pueblo, interpretaba una idea de iglesia ligada a los más pobres, una iglesia en salida, una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia que no le tenía miedo a la diversidad y que en los barrios se vivía casi naturalmente. Y creo que él lo interpretó, lo reflexionó, lo escribió y lo llevó a Roma, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo lindo fue que pasó a ser algo casi oficial, lo que en ese momento todavía tenía que medio pedir permiso para que pase. Eso desde el punto de vista del concepto. Ahora, desde el punto de vista de la política, él vio que estaba pasando algo en la Argentina que era novedoso, tristemente novedoso. Sí, el Papa lo que siempre me parece que valoró, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue el trabajo que la Iglesia tenía con los sectores populares, la presencia capilar de la Iglesia en las villas, ¿no? Y la presencia capilar no ideológica, no partidista, sino una presencia legítima, evangélica, de sacerdotes entregados, de catequistas entregados. Ahora, ¿eso es por un déficit de la política también? Yo creo que por dos cosas. Por un lado, por una enorme, que es la enorme gran misión de la Iglesia. La Iglesia, digo, por sí misma tiene que estar cerca de los más pobres, por sí misma tiene que acompañar los rostros sufrientes de Cristo. El Papa tiene un punto, el 270 en la Evangelii Gaudium, donde dice que tenemos que estar cerca de las llagas de Cristo en los que sufren y así la vida se nos complicará maravillosamente, pero viviremos la hermosa e intensa experiencia de ser pueblo. Bueno, creo que la Iglesia tiene esa enorme misión, estar cerca de la vida de la gente y allí anunciar y vivir el Evangelio. Ahora, claramente, por estar en estos sectores y a veces haber tenido una ausencia grande del Estado o una presencia no inteligente del Estado, la Iglesia también fue ocupando un lugar casi de manera subsidiada. ¿Es posible que lo hagan santo? No lo sé. No lo sé, eso no corresponde que lo diga yo. Lo que tengo claro es que fue un gran tipo. Yo lo conocí en las cosas más cotidianas. Por ejemplo, ¿qué anécdotas recordaría para recordar su vida cotidiana? Su estilo. Lo recordé hoy, que me lo preguntó justo una periodista de La Nación en la conferencia de prensa. Y usted tiene que ver un poquito con ese tiempo. Cuando sale mi nombramiento acá en Buenos Aires, se generó todo un operativo, me parece, mediático, en el cual se me empezó a descalificar enormemente. Sí, me acuerdo, sí. Había solamente algo que me daba paz, y era que mis viejos, mis hermanos, mis amigos sabían quién era yo y la gente de las comunidades con la que había estado 20 años. Y en ese tiempo, habiendo sido él finalmente el último responsable de poner mi nombre y firmar para que yo sea arzobispo de Buenos Aires, durante todo ese tiempo él me llamó todos los días y todos los días me decía dos cosas: no pierdas el buen humor y Dios es más grande, quédate tranquilo. ¿Qué quiere decir Dios es más grande? Que la verdad sale a la luz en algún momento, que no van a poder manchar tu persona porque sos un buen tipo y yo lo sé, poco era lo que después me expresó. Dios es más grande en el sentido que la justicia finalmente prima, y él me insistía con este estribillo, ¿no? Dios es más grande, no pierdas el buen humor, y así me sostuvo durante 10 días, que fueron para mí quizá de los días más duros que me tocó vivir, y yo lo sentí padre. La delicadeza cada vez que iba a Roma, de ver cómo estaba, de preguntarme si me faltaba algo, de escuchar. Creo que todos hemos tenido esa experiencia, los que hemos podido compartir con él. Un hombre que cuando te tenía delante te escuchaba y vos decías, estás delante de una de las personas más importantes del mundo, y sin embargo te daba ese rato para vos. Y uno casi que se sentía culpable. Me acuerdo una vez que hablamos como 1 hora y media, viviendo yo en el mismo piso, con lo cual podíamos volver a hablar al día siguiente. Y entonces en un momento le digo, bueno, te dejo. Y me dice, ¿qué, tenés otra cosa que hacer? No, eso no es por mí, es por vos. Muy bueno. Bueno, creo que con pequeños gestos todos los días
poco demostraba esto de la fraternidad, esto de la comprensión, esto de la misericordia, estos gestos. Yo lo he visto en esos gestos de una manera impactante. Volver alguna vez que lo acompañé a alguna recorrida por la ciudad, alguna misa, y antes de entrar al Vaticano, parar con el autito blanco que él iba y bajar con su bolsa de caramelos y darle a todos los soldados que habían estado ahí, o la gente de gendarmería o de la policía italiana, que estuvieron ahí, agradecerles y darles sus caramelos. Digo, gestos pequeños. Hoy me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer o qué tiene que hacer la dirigencia para cumplir el magisterio del Papa? Y yo decía, ¿por qué no nos preguntamos más fácil? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para construir un mundo mejor? ¿Qué puedo hacer yo? Son pequeños gestos todos los días. Me parece que las pequeñas cosas de todos los días. Yo decía hoy también en la misa, ¿no? Nosotros quizás vivimos lejos de los focos de conflictos, de guerras del mundo, pero el Papa siempre dijo que la primera guerra comienza en el propio corazón, y entre los argentinos vivimos un enfrentamiento brutal con esa arma poderosa que tenemos entre los dientes que se llama lengua, y si no nos alcanza para descalificar al otro la palabra, también usamos las redes sociales. Tenemos un nivel de intolerancia brutal, no nos podemos descubrir hermanos, y eso no es culpa de, también es mi responsabilidad. ¿Qué hago yo para tratar de construir una sociedad más fraterna, más justa, que se comprometa más en estos valores de la solidaridad, de la misericordia? Por eso creo que llega un momento en el que, más allá de hacer el balance del pensamiento y el pontificado de Francisco, tenemos cada uno que nosotros decir, bueno, a ver, de su legado, si ha sido el padre de todos, cómo podemos homenajearlo concretando un poco tanto de lo que nos dejó, tanto de lo que nos enseñó. Y quizá otro elemento que para mí ha sido muy fuerte, otro tema que metió en el medio, ha sido el tema de los jóvenes y el futuro de los jóvenes. Y creo que, sabiendo el Papa que el futuro de los jóvenes es absolutamente incierto y doloroso en el mundo, en cada encuentro con los jóvenes el Papa insistió con que sueñen en grande, que no se queden en vuelos rastreros ni en el chiquitaje, que sueñen y sueñen en grande, que tengan ideales. Y me parece que eso también tiene que ser una responsabilidad de nuestras generaciones, de animar a nuestros jóvenes, de que podemos construir un mundo mejor. A mí me impresiona cuando me encuentro con jóvenes que a veces, atravesados por la droga y el alcohol, te dicen, no tengo más ganas de vivir, por mí ya estoy jugado, ya fue. Y me parece que tenemos ahí también una enorme, gran responsabilidad. Y en la iglesia, más directa o internamente, recordar las frases que hizo repetir todo el tiempo a los jóvenes cuando estuvo en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud, cuando les dijo, en la iglesia tiene que haber lugar para todos, para todos, para todos, para todos. Y lo repitió y le decía a cada uno que lo repita en su idioma, y gritaban los millones de jóvenes que estaban allí en Lisboa, para todos, para todos, para todos, para todos. Bueno, es hora de concretar lo que nos enseñó nuestro Padre. Podría seguir haciendo preguntas, pero me parece que con esto último es una muy buena conclusión. Yo te agradezco mucho. Es un día como de emociones encontradas, como dije, pero me parecía lindo poder estar con vos acá y agradecerte. Muchísimas gracias, muy reconocido. Muchísimas gracias. Yo estoy seguro que todos están agradeciendo. Gracias. Vamos a un corte y seguimos con Pancho Olivera y Daniel Vilota. Ya volvemos.